Hola, reciban mis saludos el día de hoy en una nueva entrevista de este programa contrario a la lógica del espectáculo, en el que tratamos de invitar a gente con la que tengo amistad, con la que tengo empatía, admiración y personas que creo que tienen una importante contribución al pensamiento. Y este es el caso de nuestro invitado de hoy, que es Rodrigo Arce, que es un ingeniero forestal bastante peculiar, porque es practicante de las filosofías de la complejidad, del pensamiento de la complejidad, cosa que no es muy habitual en nuestro medio, en las ingenierías en general y en el área forestal en particular. Así que solo por eso ya hay un interés en escuchar la voz de Rodrigo, que es una voz distinta, una voz alternativa, una voz que brinde heterogeneidad al campo de las reflexiones desde la ingeniería, desde las ingenierías y desde el pensamiento en general. Entonces, Rodrigo, yo sigo constantemente tus publicaciones en el Facebook, en esas redes sociales que normalmente son muy banales, pero de vez en cuando nos brindan algún oasis de respiro, de pensamiento, de creatividad. Y tú eres una de esas personas que sigo porque siempre estás apelando, digamos, a la vida de los árboles, a la belleza del bosque, a la conciencia planetaria, al vínculo cósmico, digamos, al aliento de vida que unifica a toda la existencia, ¿no? Y en esa comprensión que el ser humano es parte de esta red respiratoria, consciente, inteligente, afectiva de la vida, ¿no? De la red sagrada de la vida. Entonces, tu pensamiento, por un lado, Rodrigo, me hace acordar en cierta medida, digamos, a los saberes ancestrales de los pueblos indígenas, amazónicos y también del resto del continente americano, que por lo general consideran que todos los seres vivos originalmente compartieron la condición de gente, ¿no? Habría que explicar esto, es decir, cuando decimos que compartían la condición primordial de gente y que todavía conservan ese sustrato anímico, arquetípico, digamos, primordial, en su propio, en lo más íntimo de su propio ser, esto significa que los animales, los árboles e incluso el sol, la luna, la montaña, eh, al decir que eran originalmente gente y que todavía siguen siendo en cierta medida gente, lo que quieren dar a entendernos los sabios, o según lo podemos traducir nosotros, digamos que pensamos nutridos de los saberes de los sabios, es que tienen conciencia. Y esto significa que tienen perspectiva y por lo tanto hay algo que se siente ser árbol, hay algo que se siente ser montaña, ¿no? Así lo podemos entender, es una definición amplia, libre de lo que significa la conciencia, ¿no? Desde una definición no antropocéntrica, ¿no? Extendiendo la conciencia al resto de seres vivos. Hay algo que se siente ser río, ¿no? Hay algo que se siente ser la luna. Entonces, eso es lo que nos quieren decir y además que ellos miran el cosmos desde su propia percepción. Y al mirarlo desde una percepción particular, no solo miran el cosmos, sino que generan cosmos, generan mundos, ¿no? Entonces, es el mundo que genera la perspectiva del Chihuahuaco, el mundo que genera la perspectiva de la lupuna, el mundo que genera la perspectiva de la montaña. Entonces, según la visión indígena, por ejemplo, en el pueblo chipío es muy claro el concepto de nete, ¿no? Todo tiene un nete, todo tiene un mundo, ¿no? Son muchos mundos diferentes pero engarzados, hay una continuidad entre los mundos, ¿no? O sea, no son todos los mundos no se pueden oprimir unos a otros, pero al mismo tiempo tampoco pueden soñarse completamente autónomos, ¿no? Porque hay una ligazón. Entonces, este pensamiento, digamos, de los pueblos indígenas, de los sabios, de las naciones originarias, puede conversar en cierta medida. Tal vez no con el positivismo materialista más estricto de la modernidad ilustrada y de la modernidad cibernética de nuestros días, pero sí podría dialogar, por ejemplo, con algunas nociones de Goethe, de Humboldt, ¿no? De Alexander von Humboldt, ¿no? Que planteaban esta idea que la naturaleza era un todo orgánico, consciente y que el ser humano para conocer, digamos, el cosmos tiene que también experimentarlo poéticamente, ¿no? Sentirlo empáticamente para poder escuchar pues, las voces del ánima mundi, ¿no?
Y también puede también dialogar con teorías filosóficas más recientes como el panpsiquismo, ¿no? Que nos quiere enseñar, nos viene a despertar a la posibilidad de que la experiencia psíquica no sea, como le estableció Descartes, una propiedad exclusiva del ser humano, sino que toda la materia participa de la conciencia, es decir, que incluso hay una conciencia subatómica, ¿no? La conciencia del electrón, la conciencia de los quarks, y por lo tanto la conciencia de las moléculas, la conciencia de las células, y así en adelante. Es decir, que las más mínimas partículas o ondas, porque ya la física cuántica ya no nos permite hablar de partículas como los antiguos griegos, ¿no? Que pensaban que el átomo era una cosa cerrada, ¿no? Ahora ya sabemos que el átomo es más bien una onda, ¿no? Una vibración, ¿no? Entonces, que estas vibraciones elementales e incluso tal vez los campos magnéticos y los diferentes campos cuánticos que nos componen, todo participa de la conciencia. Es decir, el cosmos es un ser consciente. Entonces, yo creo que para empezar, tú con estas ideas estás de acuerdo, por lo menos tienes un diálogo con ellas. Entonces, me gustaría escuchar, para empezar la entrevista, un comentario con respecto a estas posturas filosóficas que nos acompañan y nos nutren. Bien, en primer lugar, muchas gracias Pedro por la invitación. También es grato seguirte y nutrirse, ¿no?, de diferentes perspectivas que enriquecen, ¿no? Bueno, eh, yo empezaría diciendo que, bueno, como soy profesional forestal de base, entonces en el campo me di cuenta, por más que yo tenga amor a las plantas, yo un tiempo estuve muy vinculado a lo que se llama dendrología o botánica tropical, y sé el valor de la especialización, ¿no? Porque en determinado momento tú conoces, digamos, o reconoces a los árboles por el olor, por el brillo, o sea, de las hojas, del follaje, etcétera. Eso es especialización. Sin embargo, me di cuenta que la vida es mucho más grande que las plantas, sin que eso signifique que haya dejado de admirar a las plantas. Al contrario, yo creo que he ratificado mi amor no solamente a las plantas, sino a la vida en general. Entonces uno se pregunta, eh, uno con toda la voluntad dice, bueno, yo soy aplicado, disciplinado, ¿no? Le pongo el mejor esfuerzo desde mi disciplina, pero no puedo con esa realidad tan compleja, ¿no? Por todo lado en la Amazonía, ¿no? Deforestación, tala ilegal, digamos, trata de personas, narcotráfico, etcétera, ¿no? Entonces, eh, significa que eso sí, eso es otro campo, eso no me corresponde porque yo soy forestal y solamente tengo que mirar para lo que he aprendido, en este caso hablando de la botánica tropical o hablando del manejo forestal, y eso me generó muchas inquietudes, ¿no? O sea, ¿qué más hay? ¿Qué más hay en este mundo? Y fue interesante porque de un momento a otro, claro, fue un proceso en realidad acumulativo que en determinado momento hizo su Big Bang, ¿no? En el cual empecé a decir, no basta con ser un buen forestal, desde la perspectiva convencional, obviamente, ¿no? Que está formateado para, digamos, pensar en el abastecimiento de las industrias forestales, de incrementar la contribución forestal al PBI y existir también, ¿no? Porque en tanto baja contribución al PBI, por lo tanto bajo peso político, por lo tanto no existes. Y por lo tanto me quedo en el papel de víctima, ¿no? Que no nos Claro, hacen caso, que nosotros hacemos las plantaciones con el mejor cariño, etcétera, etcétera. Y es en esa búsqueda, digamos, que de un día para otro decido mirar todo. Y fue una iluminación prácticamente, porque en el momento en que decidí mirar todo, entonces me di cuenta que el mundo estaba con grandes retos, con grandes bellezas, con grandes sensibilidades a las cuales anteriormente no había visto. Me estaba negando por privilegiar esta mirada disciplinaria, ¿no? Ser un buen profesional, que significa seguir lo que está establecido, lo que está normalizado,
lo que está instituido, etcétera. Y luego, poco a poco, vas llegando a la conclusión que eh, lo que hablamos, lo que sentimos, nuestras creencias han sido modeladas, ¿no? Y finalmente, estoy mencionando esto, reconocer que el antropocentrismo nos ha llevado a esta situación que muy bien explicabas, ¿no? El Ahora, hecho de... Rodrigo, Sí, sí, Pedro. disculpa que te interrumpa, pero tus reflexiones me vienen suscitando otros pensamientos, ¿no? Porque tú has dado cuenta de esta mirada especializada, digamos, que reduccionista, ¿no? Así es. Que desconoce, digamos, todas las relaciones y vinculaciones del árbol a niveles, no solo del árbol con otros árboles, no solo el árbol con los animales, el árbol con el viento, sino que también el árbol con los seres humanos, el árbol con la economía, o sea, toda la complejidad que has descrito Así es. que es necesaria romper que nos lleva, cuando atendemos esa complejidad, a romper con la mirada reduccionista. No porque desconozcamos que la mirada reduccionista tiene aportes, que por supuesto que los tiene, solo Así es. que hay que hacer procesos de doble cognición o de cognición heterogénea, es decir, de mirar ese plano reduccionista, pero mirar los otros planos también. Ahora, el modelo reduccionista se basa en un paradigma materialista que asegura que el árbol no tiene afecto, no tiene conciencia, no tiene alma, no tiene espíritu. Eso es, digamos, el pensamiento que nos viene de, básicamente, de Descartes, que asegura que el ser humano es el único ser sintiente con alma, ¿no? Y que el resto son meras máquinas movibles y en el caso de los árboles ni siquiera se mueven, ¿no? O sea que son, desde cierta soberbia antropocéntrica, son considerados como seres carentes de toda metafísica y filosóficamente aburridos, ¿no? Entonces, esta mirada de la materia inerte es la que ha permitido al ser humano concebir que puede explotar al resto de Así seres es. vivos según su capricho, según los intereses y según las lógicas de eficiencia productivista. Entonces, esta mirada, hoy por hoy, podemos comprobar que nos ha llevado a cierto desastre ecológico, por lo menos lo mínimo que se puede decir, nos ha llevado a empobrecer los medios ambientes. Y cuando empobrecemos los medios ambientes y sin empatía, digamos, extinguimos otras formas de vida, como nosotros mismos somos naturaleza, ese daño nos los terminamos haciendo también a nosotros. ¿Cuál es tu opinión a este respecto, Rodrigo? Disculpa que me metí No, no, esotérico. no, está bien, Pedro. Justamente quería dar cuenta que en el momento en que tienes esta revelación, que estás en un marco antropocéntrico y que hay más, y hay otros marcos como biocéntricos, geocéntricos, cosmocéntricos, etcétera, donde vas a recuperar el todo, entonces te cambia todo. Y entonces vas a tener curiosidad por la disciplinas, antropología, filosofía, ética, estética, el arte, etcétera. Ya no tienes bandera, como quien dice, en términos cognitivos, sino cómo entender esta complejidad. Y al tener esta apertura, digamos, cognitiva, pero también afectiva, mental, entonces cambia la figura porque vas a empezar a recuperar lo que es el valor de la vida en todo su significado, ¿no? Y es mucho más rico de lo que nos habíamos imaginado. Tenemos en nuestro discurso, en nuestras prácticas institucionalizadas, una forma de relacionarnos con la naturaleza que, como bien lo dices, significa que los bosques se han concebido como recursos forestales, ¿no es cierto? Entonces va a haber toda una legislación y cómo operacionalizamos el hecho de concebir a los bosques como recursos forestales, como capital natural, como bienes o servicios ecosistémicos, siempre en mirada, digamos, antropocéntrica, utilitarista. Y nos damos cuenta también que al abrir esta mirada y el corazón, hay en la vida eh, sensibilidad, hay inteligencia, hay conciencia. Claro que está en diferentes grados, en diferentes, digamos, niveles de organización o cualitativa. Sin embargo, hay como una gran continuidad.
¿no? Y entonces uno, digamos, para tratar de entender esto y seguir abriendo la mirada, te das cuenta que no basta tomar la foto de este momento, de cómo hago para que los recursos forestales contribuyan al PBI, sino que cómo hemos llegado aquí, qué es lo que hemos hecho, qué es lo que hemos dejado de hacer. Y si miramos hacia atrás en perspectiva de historia profunda o gran historia, historia profunda, vamos a llegar hasta el momento en que, así lo digo literalmente, ¿no? Primero descendimos de los árboles, pero más atrás fuimos mar, y más atrás fuimos lava, y más atrás fuimos cosmos. Entonces todos compartimos este gran tejido, ¿no? El gran tejido de la vida. Por eso es que uno encuentra mucha coincidencia en la interpretación que nos alcanzan nuestros pueblos indígenas respecto a que la tierra está viva, la Pachamama o sus diferentes variantes, Tonanzi, por ejemplo, en México, etcétera. Pero también desde la ciencia más avanzada empezamos a reconocer que mucho de lo que se está diciendo desde el pensamiento indígena tiene su correlato en la práctica, ¿no? Es decir, por ejemplo, vamos a encontrar el hecho que a partir del conocimiento de la epigenética, el enfoque eco-evo-devo, que va a unir entre la filogenia, la ontogenia y el desarrollo, digamos, toda esta continuidad de la vida y que no hay diferencias prácticamente entre naturaleza y cultura. Claro. De que al final, si bien es cierto, el ser humano tiene especificidades, pero también no podemos negar que hay hermosas especificidades en las diferentes especies de plantas, animales, microorganismos, hongos, bioluminiscencia, el hecho de que la pulguita pueda saltar no sé, 20 veces, por decir un número, su Su tamaño. tamaño, etcétera, ¿no? Entonces uno va a encontrar cosas fabulosas que normalmente nos cegamos cuando únicamente estamos mirando recursos naturales, pie tablares o exportación, ¿no? Y entonces seguimos profundizando y entendemos este valor de la sintiencia que has señalado. Eh, pero otro elemento que hay que tener presente es que la evolución ha tenido diferentes caminos, o sea, no siempre tenemos que utilizar la perspectiva, digamos, antropocéntrica para explicar esta realidad compleja. ¿Por qué si no encontramos en estructuras que eh, no, digamos, no tienen sistema nervioso central y sin embargo tienen la capacidad de guardar memoria, o sea, recuerdos, ¿no? Y entonces empieza a desarmarse todo el edificio con el cual habíamos actuado y en general estamos actuando, porque en realidad este tipo de pensamiento todavía es disruptivo, desmesurado, hereje, transgresor, etcétera, tal vez medio desvariado, tal vez para algunos que digamos están diciendo, pero ¿qué haces perdiendo el tiempo con todo lo que estás diciendo? Cuando hay grandes retos, ¿cómo hacemos industria forestal? ¿Cómo hacemos una industria papelera? ¿Cómo hacemos para dar oportunidades a la gente que tengan ingresos a partir del manejo de los bosques? Pero ahí también hay una dificultad, porque el manejo tiene que ver con esta concepción mecanicista de la máquina, del gobierno, del control, ¿no es cierto? De la colonización. Ahora, Y Rodrigo, sí, Pedro. sí, sí. Tengo que cortarte porque si no, has dicho muchas cosas que me interesa comentarlas para seguir el diálogo. Primero que C.S. Lewis, el escritor inglés cristiano, decía que todo dominio que ejerce la humanidad sobre la naturaleza es también un dominio que un grupo humano ejerce sobre las mayorías. Entonces, digamos que la preocupación esa conquistadora, ¿no? De tus colegas, eh, y siempre siempre va a tener digamos, la debilidad que termina yendo en desmedro de otros muchas veces, ¿no? Entonces, que la idea de progreso, y sobre todo en la Amazonía, no es, no es del todo separada de los abusos que en nombre de ese progreso se cometen. Ahora,
Pero como esta es una preocupación más de la gente de Estado y que la verdad es que son pensamientos prefilosóficos, vamos a ir a la parte más interesante, ¿no? Dejémoslo a ellos con su espíritu productivista y que piensan que lo único que vale es lo cuantificable, porque así se empobrecen a sí mismos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Cuando la gente pierde toda formación, todo vínculo con el espíritu, generan un mundo enfermo, pues. Entonces, claro que hay que combatirlos, ¿no? Porque no podemos, porque si no, todos terminamos sufriendo el mundo digamos, dominado por las lógicas cibernéticas que solo consideran valía en lo que es eficiente desde el punto de vista productivo y no consideran los aspectos del bienestar del ser humano que precisa justamente de esta comunión, digamos, con la totalidad de la existencia. Es decir, ¿de qué me sirve a mí tener una sociedad que ha progresado materialmente cuando la gente está deprimida y se suicidan o alcoholismos o todo tipo de patologías que dan cuenta de un malestar de la cultura, ¿no? De un descontento de la civilización? Entonces, no es que neguemos el progreso material, sino que este tiene que ir si este no es en armonía con el resto del cosmos, con la red sagrada de la vida, siempre va en desmedro de nuestro ánimo y de una comprensión holística de la salud. Ahora, tú has dicho una frase que viene de la astrofísica, ¿no? Que todos somos, no lo dijiste así textualmente, pero lo hice entender, que todo está hecho de polvo de estrellas, ¿no? Porque tú sabes que los astrofísicos son pues unos poetas del espacio, por momentos, por lo menos, ¿no? Tienen momentos en que entran en una poética el espacio, ¿no? Porque para opinar, o sea, decir que todos somos hechos de polvo de estrella, eso es un poema, eso podría ser un verso de Neruda, ¿no? Tranquilamente. Y esto, digamos, se acompaña con otra frase que dijiste, es que abrir el corazón para experimentar la vida, para sentir poéticamente la vida. Entonces hablaríamos de una racionalidad afectiva, es decir, sigue siendo una racionalidad porque puede planificar y demás, pero lo hace desde el afecto, desde la comprensión del otro árbol, del otro perro, del otro jaguar, como seres vivos que merecen respeto, que el ser humano no puede simplemente avasallarlos en su carrera omnívora por tragarse todo, ¿no? Entonces, este pensamiento no surge, es imposible que surja desde la razón instrumental que se separa, digamos, del objeto, ¿no? Porque en la separación no se puede sentir la vida del otro y además cuando objetivamos al otro, por ejemplo, cuando yo veo al árbol como un recurso, como tú has dicho, como un objeto, el árbol no tiene valor en sí mismo, porque el objeto no vale en sí mismo, el objeto no tiene un telos, no tiene un sentido existencial último, el objeto es simplemente un medio para conseguir un fin. Entonces, ahí, digamos, en esa separación objetiva que sin duda ha beneficiado el avance científico, ¿no? Pero si seguimos enfrascados en ella, nos perdemos de estas otras dimensiones que necesitamos para generar un concepto de buen convivir mucho más abarcativo y mucho más profundo, ¿no? Y que sea más real en último término, ¿no? Entonces hablaríamos, para acabar, hablaríamos de una ciencia que sin dejar de lado el rigor científico y el método científico, relaje la filosofía positivista que piensa que todo puede ser explicado en el lenguaje técnico para abrir la posibilidad de una ciencia ligada al afecto, ligada a la intuición, ligada a la belleza, ¿no? ¿Cómo ves tú esto? Cierto, Pedro, ante los límites de el paradigma positivista, también por la confluencia de una serie de, digamos, teorías, enfoques, instrumentos, vamos reflexionando y con la confluencia también de teoría del caos, precisamente la teoría de la información, la fractalidad, ¿no? Lógicas no clásicas, la no linealidad, etcétera, etcétera. Entropía también es muy interesante en toda esta discusión. Se va generando precisamente este paradigma de pensamiento de la complejidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, a diferencia de esta mirada positivista, objetivista, legalista, etcétera,
Entonces nos vamos a ir más allá de la campana de Gauss, no solamente restringirnos a la media de lo que se piensa, de lo que se dice, de lo que se siente incluso, porque obviamente nos generamos un marco biopsíquico interior, digamos, en función a la cultura, en función a lo que nos está diciendo la ciencia, la política, etcétera. Y estamos enmarcados en esta lógica de mercantilización de todo en general, una de cuyas mercantilizaciones tiene que ver con la naturaleza, pero también hay mercantilización hasta de la universidad, de los cuerpos, etcétera, ¿no? Y entonces, frente al agotamiento también, digamos, del concepto de desarrollo, hay toda una historia ahí, pero hay que sintetizar, digamos, por más que hablemos de ecodesarrollo o desarrollo humano, de desarrollo humano sostenible, etcétera, etcétera, al final hay un problema. El problema es que no cambia el estilo de vida, el modo de producir, ¿no? El modo de distribuir, consumir, etcétera. Por lo tanto, sigue forzando al planeta. Y como bien lo ha señalado, ya hemos superado 4 de los 9 umbrales ecológicos. Ya hemos superado la biocapacidad de la Tierra. Estamos en la 6ª extinción. Probablemente en los próximos años asistamos al exterminio de más de 1 millón de especies, ¿no? Entonces, cuando uno entiende la gravedad de este asunto, entonces reconoce que nuestra civilización está enferma y que requiere una revisión total. Hay algunos procesos de revisión más o menos, digamos, pero que tampoco mueven este tema del crecimiento infinito sobre un planeta que es finito, ¿no? Entonces, eso da pie a lo que se llama las alternativas al desarrollo, el postdesarrollo, y precisamente mencionaba esto porque una de estas manifestaciones tiene que ver con el buen vivir, o vivir bien, o vida plena, o vida sabrosa, vida bonita, etcétera, etcétera, pero que también, digamos, reconociendo el valor de la solidaridad, el valor de la colaboración, reciprocidad, etcétera, y también los diferentes contextos, porque no hay recetas únicas. Hablaremos de los buenos vivires en primer lugar, pero luego de los buenos convivires, como perfectamente lo ha señalado. Y si uno quiere sintetizar una definición, un concepto más que definición, porque definición define, acota, un concepto de buen vivir o vivir bien tiene que ver con la armonía interna, armonía con la sociedad, armonía con la naturaleza y armonía con el cosmos. Y eso nos lleva a un planteamiento de reconocer el bienestar humano no en la lógica, digamos, hedónica de capitalismo, sino, digamos, reconocer la afectividad, reconocer la comunidad extendida, y en esa comunidad están los ecosistemas. En los pueblos indígenas hay diferentes formas de relacionarse, ¿no? Como bien señalabas. O yo reconozco, obviamente no necesariamente con este lenguaje, ¿no? Pero estamos hablando que no es un objeto, ¿no? Sino que estamos hablando de sujeto a sujeto, o estamos hablando de persona, o estamos hablando de pariente, o estamos hablando de la madre o el padre, digamos, de la selva, ¿no? Especialmente a algunos grandes árboles, o si no estamos hablando de la morada de los espíritus, o si no estamos hablando de, por ejemplo, algunos grandes árboles que representan el pariente que ha fallecido, que ahí está vivo a partir de estos grandes árboles, ¿no? Entonces, esa continuidad, ¿no? Que interesante porque ya uno va a encontrar cómo van a confluir una serie de palabras que van a aludir al tejido, al entrevero, al entrelazamiento, al, digamos, al enriedo, pero en el buen sentido de la palabra, porque es un enriedo de aspectos, tanto lo que normalmente llamamos aspectos sociales como aspectos naturales, donde se pierde esa relación de ciencias naturales y ciencias sociales, y estamos hablando de los socioecosistemas. Entonces, en ese marco uno puede entender el concepto de bosques como socioecosistemas, donde hay gente,
donde hay espíritus, donde hay deidades, donde hay narrativas, donde hay sensibilidades, donde hay colores, que no necesariamente, digamos, se van a interpretar de la misma manera, ¿no es cierto? Pero esa riqueza, esa gran explosión, solo es posible cuando decides abrirte, ¿no? Y salir de aquel esquema en el cual nosotros somos pensados y somos dichos, porque nosotros pensamos que pensamos o decimos lo que creemos que decimos, pero en el fondo, digamos, la cultura, los medios de comunicación, la propia ciencia, etcétera, nos ha formateado de determinada manera. Y es ahí donde ingresa el pensamiento crítico o todas las variantes de pensamiento en realidad que se resisten, y ahí utilizo la palabra resistir porque efectivamente tiene que ver con una resistencia y tiene que ver con darse cuenta de la importancia de los procesos de descolonización. Los Una cosa, colonizadores se fueron, una cosa, pero ideas de, digamos, de colonialismo la vemos también con la naturaleza. Sí, Pedro. no, además que, bueno, la colonialidad es algo que va más allá del virreinato, ¿no? La Así es. colonialidad y la colonialidad del poder, la colonialidad del saber involucra a los estados y quien ha hecho en el Perú la conquista de la Amazonía ha sido el Estado moderno peruano, ¿no? No lo hicieron los españoles. Entonces eso también debemos tenerlo claro, ¿no? Ahora, porque si no caemos en esas dicotomías infantiles de los españoles malos, los peruanos buenos y que No se trata de eso. no contribuyen a nada. Ya, dicho esta salvedad, eh, pensaba en lo en lo que tú estabas diciendo y pensaba en Darwin, ¿ya? Pensaba en Darwin, que lo que se suele conocer de Darwin es la parte divulgativa del darwinismo social, ¿no? Pero el pensamiento de Darwin es más complejo que eso, ¿no? Como todos los grandes pensadores y científicos es más complejo que aquello que se suele divulgar sobre ellos, ¿no? Que es normalmente un eslogan, ¿no? Una visión facilista, digamos, donde digamos, sacan y casi tergiversan ciertos aspectos del pensador y del científico para una utilidad ideologizada, ¿no? Pero Darwin, primero que era un gran lector de Humboldt, y por eso también era un gran prosista, creía también en esta necesidad, por lo menos el Darwin más joven, de participar anímicamente en lo que se exploraba. Darwin, por supuesto, que habla de la supervivencia el más fuerte, la selección natural, pero Darwin no es ajeno a la colaboración también que ciertos seres de la naturaleza hacen en pos de lo que él llama la evolución, ¿no? O sea, Darwin reconoce que estas dos pulsiones, digamos, una más egoica, individualista y una más colectivista, solidaria, conviven en nosotros y conviven en el resto de seres de la naturaleza, ¿no? Y entonces lo que se puede concluir a partir de eso, ya con una mirada más amplia y más matizada de Darwin y de la evolución, es que también depende mucho con qué alimentemos al ser humano, ¿no? Es decir, con qué nos alimentemos, ¿no? Si vivimos en un sistema educativo, ¿no? En el que privilegia la producción, lo cuantitativo sobre todo lo demás, la competencia, la búsqueda de la fama, del poder, por sobre todas las cosas, y lo estamos nutriendo todo el tiempo mediante las instituciones pedagógicas, pero también mediante el sistema económico, también mediante los medios de comunicación, evidentemente estamos moldeando una sociedad hacia eso y creo que es a lo que tú te refieres con el formateo. Ese formateo evidentemente no es exclusivo del capitalismo, porque digamos que los estados, el Estado soviético o el socialismo de Estado, en gran medida, si bien reprimían un poco la competitividad individual, no dejaban de ser estados que se concebían en términos de la revolución industrial, ¿no? Que concebían el desarrollo en términos materialistas. Entonces el problema creo que no va simplemente a achacarle el mal al capitalismo, sino mirar el conjunto de lo que vendría a ser la modernidad ilustrada hegemónica. Es decir, el paradigma positivista materialista del que participa tanto la izquierda decimonónica como la derecha decimonónica. En tal sentido, la dialéctica de izquierda y derecha es un poco arcaica para leer los retos que tenemos que esta época nos representa por los efectos de este paradigma de la modernidad hegemónica ecocida, ¿no?
Y tú al principio dijiste cambiar nuestros modos de producción, cambiar nuestros modos de relación con el territorio. Y evidentemente estoy de acuerdo, pero también es un cambio de nuestra conciencia, ¿no? Y eso lo Así. dices a entender hacia el final, ¿no? Es decir, la necesidad de romper con este paradigma positivista, materialista, reduccionista, para poder sentir desde lo profundo del corazón nuestro vínculo con la Tierra, con el planeta, con el cosmos, y entender que aquello que hacemos de malo al territorio, nos lo terminamos haciendo a nosotros mismos y terminamos empobreciendo nuestra sensibilidad. Más bien, la salud humana no puede ser pensada fuera de la necesidad de armonizar nuestro pálpito y nuestro respiro con el latido y con el respiro de la tierra y de todos los seres vivos. Ahora, tú hablaste de algo muy interesante, que es, no lo dijiste totalmente, pero lo mencionaste en esta enumeración que veniste haciendo, que es que las plantas no piensan a partir de un cerebro que es un órgano central, ¿no? Que comanda, sino que la planta piensa de una manera distributiva, ¿no? Colaborativa. Entonces, en el funcionamiento de la planta, en el modo de ser de la planta enraizada en el aquí y en el ahora, hay muchas enseñanzas para poder vivir mejor con la tierra. Emanuele Coccia, el filósofo italiano que vive en París, ha dicho que la planta es el ser por excelencia que da cuenta del enraizamiento más acabado de los elementos primigenios de la vida. La planta está en contacto con el agua, la planta está en contacto con el sol, la planta está en contacto con la tierra, la planta está en contacto con todo, pero a la vez la atmósfera, no solo que la planta se adapta a la atmósfera, sino que la atmósfera ha sido creada por las plantas. Es decir, cambia la idea darwinista, para volver a Darwin, para acabar la pregunta, cambia, o el comentario, cambia la idea darwinista de que el individuo está moldeado por su ambiente, sino que el ambiente también moldea. El individuo también moldea el ambiente. Entonces, las plantas nos han enseñado una transformación positiva del ambiente, mientras nosotros venimos practicando hegemónicamente en los últimos tiempos, no nosotros, ¿no? Sino la civilización esta materialista viene practicando la destrucción del ambiente. Entonces, tú que eres forestal, pero un forestal sensible, un forestal de conciencia, un forestal que no solo conoces los funcionamientos materiales de la planta, sus principios activos, sino también la conciencia de la planta, el ser de la planta. ¿Qué es lo que las plantas a un nivel filosófico tienen para enseñar al ser humano? Mucho en general, ¿no? Había señalado anteriormente que la inteligencia y la conciencia es consustancial con la vida. Y estamos hablando en todas las expresiones. Obviamente hay matices, ¿no? Hay grados, como ya hemos señalado. Las plantas, según Mancuso, estamos hablando de unos 20 sentidos. ¿Ya? Y también remito al tema de los sentidos humanos porque no estaríamos hablando solamente de unos 5 que son los convencionales, sino que es probable que estemos hablando de otros 15 sentidos, el ser humano. Sí, sí. Entonces, tenemos un ser humano que tiene más sentidos de lo que habíamos aprendido y tenemos plantas que tienen la necesidad, si se quiere, de escanear el ambiente, la humedad, la temperatura, la presión, etcétera, etcétera. Entonces, necesita desarrollar de manera distribuida, ¿no? Su forma organizativa de relacionamiento con el medio, ¿no? Entonces, no es conveniente, diríamos así de una manera antropomorfa, que el riñón, por decir de alguna otra manera, entre comillas, de la planta, esté en un solo sitio, porque las plantas están expuestas a los herbívoros, etcétera, ¿no? Entonces, tienen una forma de organización distinta, de tal manera que vamos a encontrar situaciones en las cuales las plantas digieren y no tienen estómago, ¿no? Las plantas también piensan y no tienen un cerebro, ¿no? Las plantas ven y escuchan y no tienen los órganos respectivos, porque su estructura es diferente. Pero a su vez esto también, que es tan apasionante, nos abre la posibilidad de entender la riqueza de la vida en general, ¿no?
uno encuentra, como ya he señalado, situaciones donde se caen pues nuestros arreglos taxonómicos, ¿no? Hay animalitos que fotosintetizan, ¿no es cierto? Por ejemplo, eso sería una locura, pero existen, ¿no es cierto? Tenemos expresiones de vida que encontraron en la Siberia, entiendo, unos rotíforos se llaman, ¿no? Que después de 25.000 años, ¿no? Se deshielan y luego siguen caminando. Es una metáfora, ¿no? Siguen vivos. Entonces, 25.000 años. Y así podemos encontrar en semillas, podemos encontrar en tardígrados, etcétera, elementos que nos rompen los esquemas con los que hasta ahora, digamos, nos hemos formado. Pero nos damos cuenta entonces que nos estamos perdiendo mucho de las diferentes posibilidades de la vida. Y no quiero abrir la discusión, pero también de la vida extraterrestre. Porque no todo tiene que ser organizado en términos del carbono, como es en el caso de la vida en nuestro planeta. ¿No es cierto? Ah, qué interesante porque al abrir esta perspectiva relacional con la naturaleza, entonces es reconocerse, es apelar a la necesidad del reencuentro, que lo hemos perdido en el camino, que lo están diciendo también, ¿no? Muchos a raíz de la pandemia han dicho, bueno, la principal lección es que tenemos que revisar nuestra relación con la naturaleza. Si nosotros seguimos alterando, fragmentando, degradando los ecosistemas, van a seguir saltando los virus, ¿no? Sea a través de intermediarios silvestres o domésticos y saltando al ser humano. Entonces estamos en un momento crucial. No solamente es digamos, un momento donde muchos paradigmas se caen y también a la vez empiecen a emerger otro tipo de paradigmas, sino que es una gran oportunidad y también una gran necesidad, porque de no mover profundamente hasta este nivel de conciencia, entonces lamentablemente, sin ser derrotista, nos estamos yendo camino al barranco. Ahora, Entonces, sí, Rodrigo, sí, sí, Pedro. bueno, primero que además de los posibles pasos de enfermedades de animales a seres humanos, como parece ser una de las opciones de lo que viene sucediendo. Otra opción también es cuando meten, digamos, los agentes patógenos al laboratorio y los y experimentan con ellos, y eso es lo que eso puede causar en manos de algunos psicópatas, ¿no? Y como en el mundo nunca faltan los psicópatas, entonces cualquiera puede soltar alguna de esas cosas sobre nosotros. Ahora, Emanuele Coccia, este filósofo italiano, también dice que la planta tiene una metafísica. Y esto es interesante porque, en cierto sentido, eh, podría engarzarse con la idea de las naciones amazónicas, que las plantas tienen un dueño espiritual, un avatar. Es decir, que hay una conciencia colectiva, por ejemplo, en los chihuahuacos, hay una conciencia colectiva en los chihuahuacos que se manifiesta en la imaginación humana, en las capacidades visionarias, intuitivas, suprasensibles, ¿no? de percepción acrecentada del ser humano, con una figura antropomorfa, ¿no? Que somos capaces de interpretar y de entender, ¿no? Con la cual somos capaces de dialogar. Yo creo que esta afirmación es muy difícil ya de digerir para la ciencia, ¿no? Sin embargo, una cosa curiosa es que los etnobotánicos en los últimos años han venido confirmando muchos de los saberes de los sabios indígenas sobre las plantas. El curare, por ejemplo, o el curaré, es un ejemplo de ello, ¿no? Que ha sido usado, este anestésico amazónico ha sido usado por la cirugía moderna varias veces, ¿no? El problema está que mientras la etnobotánica va reconociendo, y con esto vamos perfilando un poco el final de la entrevista, va reconociendo los saberes indígenas etnobotánicos o botánicos indígenas, no puede digerir
la epistemología indígena, que dice que el sabio conoce esas propiedades, o sea, cómo conoció el pueblo Chipibo Conibo, eso que llamamos ayahuasca, ¿no? Que es el oni, ¿no? Que es la mezcla de ayahuasca con chacuruna. Digamos que por prueba y error es imposible, ¿no? Es casi imposible, ¿no? No, algorítmicamente no parece probable, ¿no? Entonces, los sabios dicen, fue un regalo de los espíritus, fue un regalo de los incas entendidos como, no como incas del Cusco, sino como avatares espirituales, ¿no? De héroes civilizadores, de otra dimensión, digamos, ¿no? O simplemente el dueño de la planta me dijo la fórmula, me dijo para qué era bueno, ¿no? Entonces, acá se produce una dificultad profunda que es una dificultad de dominio epistémico, ¿no? Porque la ciencia no tiene cómo digerirlo. Tú, ante esta dificultad, ¿cómo propones un posible diálogo de la ciencia moderna con los saberes indígenas cuando tenemos este problema del autoritarismo ontológico y epistémico del método científico, ¿no? Sí, tengo dos palabras que voy a desarrollar. Uno tiene que ver con la comunicación en general y la otra es la biosemiótica. Y refiriéndome a la comunicación entre las plantas, es interesante porque efectivamente no solamente se empieza a valorar el conocimiento indígena, sino que también desde la propia ciencia, con sus propios métodos, vamos encontrando explicaciones que sustentan esas afirmaciones, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que los árboles se comunican, que establecen redes solidarias, en este caso con bacterias, pero también con hongos, Hongos. que hacen las veces de una red neuronal y que a través de esa red neuronal, digamos, con micelios de los hongos, tienen la capacidad de comunicarse entre ellas e incluso con otras especies también. Las plantas no solamente, digamos, se cuidan como especie, como familia, sino que también a través de compuestos orgánicos volátiles pueden avisar, ¿no? Avisar, digamos, que está en ciernes una plaga, ¿no? O algo que va a provocarles daño, ¿no? Y eso me lleva también a lo que es a la segunda palabra, que es la biosemiótica, ¿no? Claro, si uno se pone, digamos, en este plan de reconocer que existe una gran trama de la vida, estas continuidades que hemos señalado, entonces es más fácil entender el valor de la biosemiótica, ¿no? Es decir, las diferentes formas cómo se comunican los seres vivos, ¿no? Entre ellos, o sea, vida no animal, perdón, vida animal, vida no humana, porque ya había señalado, ¿no? Hay otro tipo de códigos, hay otro tipo de lenguajes que vienen por el lado físico, que vienen por el lado químico, físico-químico, etcétera, ¿no? Y también relaciones colaborativas. Como parte de este proceso comunicacional, porque podemos concebir el mundo como materia, masa, energía, información, y si se quiere le ponemos sentido. Entonces, al final de cuentas estamos hablando de información, ¿no? Entonces, biosemiótica simplemente va a traducir estas diferentes manifestaciones en las que fluye la información. Y la información cobra relevancia en ese sentido, ¿no? Los alimentos es información, la vacuna es información, los colores es información, ¿no? Los olores es información, el mimetismo tiene que ver con información, etcétera, etcétera. Entonces, esto nos lleva a reconocer los diferentes lenguajes de la naturaleza y que la naturaleza habla en diferentes lenguajes, ¿no? Y no es que no tenga capacidad de comunicarse, sino somos nosotros los que no queremos entender esos diferentes lenguajes. Como bien apunta el profesor Maldonado, él dice, la Tierra habla de diferentes maneras, habla en lenguaje río, habla en lenguaje virus, habla en lenguaje bosque o planta, etcétera, ¿no? Simplemente que nosotros nos pusimos las vendas a los ojos y nos tapamos los oídos
y peor de todo, ¿no? Digamos, escondimos el corazón y nos perdimos toda esta riqueza que todavía felizmente se encuentran en muchos de nuestros pueblos, pero que lamentablemente también las presiones externas empiezan a drenar, ¿no? Empiezan a, digamos, a provocar una erosión, etcétera, porque hay el rango civilizatorio, ¿no? El universitario, el funcionario, el cooperante, etcétera, como digamos, como si eso significara una clasificación, una jerarquización de las personas, ¿no? Si de las plantas reconocemos el valor de la colaboración, y es no solamente de las plantas, ¿no? sino de la vida en general, y reconocer que nosotros mismos somos expresión de esa colaboración, somos holobiontes, es decir, convivimos con bacterias, con virus, ¿no? Y que eso hace posible la vida humana. Me quedo No es entonces, Rodrigo, con esas últimas palabras tuyas, me quedo con esa idea que el lenguaje humano, si bien es distintivo del resto de lenguajes, es parte de un proceso biosemiótico mayor. Es así decir, es. es una emergencia que es diferente, pero depende de esta red de comunicaciones de la vida. Y que digamos, la modernidad se ha vuelto sorda a su lenguaje, pero si escuchamos con atención a los sabios de las naciones originarias, podríamos tal vez poder volver a escuchar a todos los seres vivos y participar de estas redes semióticas. Entonces, Rodrigo, la verdad es que ha sido muy gratificante esta conversación contigo. Ya vamos casi una hora, entonces no, ya evidentemente es un espacio divulgativo, ¿no? Este no es un espacio tampoco para, no es un artículo académico, ¿no? Es un espacio divulgativo para que la gente se familiarice, nuestros amables lectores, nuestros amables oyentes, nuestros amables públicos, ¿no? Se familiaricen, empiezan a conocer un poco de tu trabajo para que busquen ya tus artículos académicos y puedan profundizar en ellos. Entonces, Rodrigo, te agradezco de todo corazón. Recibe mi amistad, mi aprecio y mi admiración por las rutas fecundas que abre tu propuesta y tu pensamiento. Muchas gracias, Pedro. Un gusto. Igualmente.